hablando acerca y meditando sobre el tema, el cual el Señor puso en mi corazón, y bajo el tema lámparas encendidas, quisiera ministrar en esta noche la palabra de Dios. Capítulo 3 del primer libro de Samuel dice de la siguiente manera, 3:1 del verso 1 en adelante, y vamos a estar leyendo allí. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Note muy bien lo que dice ahí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Ocupe su lugar. Hoy no quiero enfatizar tanto en la vida del joven Samuel, sino quiero hablar de este profeta. Y cuando digo profeta, es que era también sacerdote. Este sacerdote llamado Elí. Elí tenía el privilegio más alto, puesto que era el sumo sacerdote, y aparte de que era sumo sacerdote, era también juez de allí, de Israel, prácticamente la ciudad de Silo. Y como sacerdote comenzó él muy bien, pero al paso del tiempo él comenzó a descuidarse de tal manera que su responsabilidad de mantener un vínculo con la presencia de Dios se vio olvidada, desechada por los afanes de la vida. Y Dios hablaba por él. Dios le daba dirección al pueblo de Israel por medio de él, puesto que él era la luz que estaba encendida dentro del templo en aquel lugar. Él sabía el orden sacerdotal, él sabía el orden litúrgico, y lo único que él debería de hacer, su única responsabilidad como sacerdote, era mantener su lámpara encendida. Y cuando la lámpara del templo de Dios, dice la escritura, que estaba a punto de apagarse, dice la escritura que él se encontraba acostado, se encontraba en pleno descanso. Pero dice también la escritura que había una lámpara que estaba alumbrando dentro del templo. Pero dentro del templo también, amados hermanos y hermanas que se encuentran aquí, dice la escritura que la lámpara estaba a punto de apagarse. Y es donde yo quiero centrar el punto del mensaje y sustraer lo más precioso que podemos nosotros traer acerca de esta escritura, y traerlo a un tiempo más moderno, un tiempo donde nosotros debemos de estar apercibidos que nuestra lámpara literalmente no es un candela, no es una candela la cual nosotros podemos mirar y está ahí encendida. No, le estoy hablando del interior del corazón, lo que arde dentro de nosotros, y es justamente lo que le pasa a este sacerdote llamado Elí, que su lámpara comienza a apagarse. Pero ¿qué sucede cuando la lámpara se apaga? Número uno, cuando una lámpara se apagan, se pierden varias cosas. Se perderá la luz de la revelación de parte de Dios. Usted nota que aquí la escritura dice que ya no había tanta palabra, que ya no había tanta visión, la palabra era escasa, y todo era por causa de un sacerdote que no mantenía encendida la lámpara. La responsabilidad de cada uno de nosotros, y le estoy hablando al pueblo de Dios, la responsabilidad no es mía que su lámpara esté encendida.
La responsabilidad no es culpa del que toca el piano ni el que toca la batería, que su lámpara se esté apagando. La responsabilidad que tenemos nosotros es mantener como sacerdotes la lámpara encendida para que Dios hable a través de nosotros, para que Dios pueda ministrar a través de nosotros y podamos nosotros tener revelación, palabra, por medio de Dios, por medio de tener una lámpara encendida. ¿Qué sucede cuando la lámpara se apaga? Bueno, se apagará también la revelación juntamente con la lámpara. Usted se podrá sentar a leer la palabra de Dios, pero mientras su lámpara no esté encendida, a usted no, o usted más bien no podrá entender lo que dice la palabra de Dios mientras su lámpara no esté encendida. Pero cuando la lámpara está encendida, hay revelación por medio de la palabra del Señor. Hay escrituras que vendrán y llenarán nuestra vida, nos conducirán y podrán guiarnos a través de este mundo. Todo esto sucede cuando tu espíritu apagado, o solo un espíritu, más bien solamente un espíritu encendido, puede obtener revelación y luz. La Biblia dice que Elí literalmente vivía en el templo. Dormía en el templo, comía en el templo, estaba todo el tiempo en el templo. Pero el problema de Elí es que no tenía una relación con el dueño del templo. No tenía, amados hermanos, aquella relación estrecha, sino que la relación que tenía Elí simplemente era una relación tibia. Por eso es que la Biblia dice que la luz de la lámpara estaba a punto de extinguirse. Y yo quiero llevar este mensaje un poquito más allá. Se trata de estar conectados en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros nos conectamos en espíritu y en verdad, es cuando a nuestro ser, en nuestro interior, nuestra lámpara se mantiene encendida. Alguien diga gloria a Dios. Y así como una lámpara deja de funcionar, simplemente pasa a ser un instrumento, como un adorno. Y así sucede cuando nosotros en nuestro espíritu se nos adormece y no alimentamos el ser interior. Se comienza a apagar y no quedamos, amados hermanos, como aquel hombre encendido, no quedamos como aquella mujer encendido, sino que ahora simplemente pasamos a ser como un adorno. Ahora podemos venir al templo, pero venimos con una tibieza, sin ganas, sin deseos, pero venimos y nos presentamos simplemente con el puro adorno de ser hijos de Dios. Nos presentamos como un adorno, pero dentro de nosotros no se encuentra encendida la llama, no se encuentra encendido el fuego de Dios. Y a eso yo he venido a hablarles, que su llama se mantenga encendida, que la lámpara interior alumbre, que la llama interior no se apague, no le suceda lo mismo que le sucedió a Elí. Elí vivía en el templo, dormía en el templo, estaba en el templo, pero no tenía una relación. Él se descuidó. Y si nosotros queremos escuchar literalmente la voz de Dios, lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra lámpara. Eso de la lámpara, le estoy hablando de encender el espíritu que tenemos nosotros dentro de cada uno de los que estamos aquí. Y cuando tú enciendes tu lámpara, tú podrás tener luz, tú podrás tener revelación, podrás percibir, podrás discernir lo que Dios quiere para ti. Miren, la Biblia dice que había dos hombres, uno que estaba dormido y el otro también estaba dormido. Pero a diferencia de aquel hombre llamado Elí, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, pero también había un pequeño, un joven que comenzaba un ministerio, pero él estaba percibido, él tenía su lámpara encendida, pero
pero la lámpara de Elí estaba a punto de apagarse. Por eso que Elí no pudo escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla en medio del templo, hay alguien que tiene la luz encendida, que puede escuchar, puede discernir, puede guiarse a través de la palabra de Dios cuando se encuentra la lámpara encendida. Son cosas espirituales lo que yo le estoy hablando. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural, escuche bien, pero el hombre natural, está hablando de aquel que no tiene la lámpara encendida, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que para poder discernir las cosas que vienen del cielo, para poder discernir las cosas que descienden de la gloria de Dios, para poder escuchar la voz de Dios, tienes que tener la lámpara encendida. En cierta ocasión compré un automóvil, y este automóvil, cuando yo encendía el radio, no se escuchaba bien y batallaba de muchas maneras para poder lograr y sintonizar una estación, y hacía de una manera y hacía de otra manera, y me iba al otro carro y el otro carro sí se escuchaba bien. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema no era el radio, el problema era la antena que no estaba bien conectada. Y así hay personas que se encuentran de la misma manera, le echan la culpa al radio. La señal viene del cielo, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La señal viene del cielo, pero si tú no te encuentras conectado ante la presencia de Dios, si tu lámpara no está encendida, podrás echarle la culpa a muchas cosas, pero el culpable eres tú porque no has encendido tu lámpara. Yo fui hasta el Auruzon a comprar una antena nueva. Compré la antena nueva y me doy cuenta que la antena original no estaba bien conectada. Me tocó llevar el ticket y regresar a aquella antena y volver a conectar aquel radio. Y cuando yo conecto el radio a la antena bien, gloria a Dios, comencé a escuchar las notas, la sintonía, la música, lo que yo quería escuchar. Y es lo que yo le quiero decir a usted: cuando usted tiene la lámpara apagada, por más esfuerzo que haga, por más lucha que haga, hermano, usted no va a discernir, usted no va a escuchar. Cuando justamente encienda la lámpara, verá la gloria de Dios. Si usted quiere oír a Dios, tiene que encender su lámpara, conectarse con la señal divina. Pastor, ¿y cómo podremos nosotros prender la lámpara? La Biblia nos habla a nosotros de muchas lámparas. Y hemos nosotros predicado acerca de aquellas 10 mujeres de aquellas 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, 5 que tenían las lámparas encendidas contra 5 que eran descuidadas, que la Biblia las cataloga, aquellas personas las cuales no se mantienen encendidos, los cataloga como insensatos, las que no tienen un depósito de aceite, aquellos que simplemente se conforman con encender. Ya fui al culto un día, ya me gocé y creo que con eso es suficiente. Yo creo que con esta lumbre, con esta luz que estoy encendido, yo creo que puedo aguantar hasta la próxima semana. Pero en el transcurso de la semana, hermano, su lámpara se comienza a apagar, y gracias a la misericordia de Dios, usted no se ha muerto espiritualmente. Es por eso que yo lo quiero animar con todo mi corazón a que se mantenga encendido. Y la Biblia nos habla de aquellas mujeres vírgenes prudentes que tenían las lámparas con depósito de aceite, aquellas que estaban encendidas, que tenían una reserva. Y aquellas que tienen reserva, hermanas, son aquellas que se aseguran estar completamente saludables
y llenas del Espíritu Santo. Hoy en este día hay quienes han perdido su camino, pero yo vengo a decirle que solamente hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Por lo tal, encienda su lámpara. Hay una historia también que a mí me gusta mucho, de una mujer que es recién casada. A las mujeres recién casadas se les entregaban ya sean unas pulseritas, y en esas pulseritas traían alrededor de 12 moneditas que se le llaman dracmas, ya sea en pulsera o en un collar. Pero hay de aquella mujer que perdiera una de esas dracmas, aquella mujer se le catalogaba como descuidada, como insensata, que no supo cuidar lo que el marido le dio. Y la Biblia nos habla que a esta mujer se le extravió una dracma. Pero me puedo imaginar, la Biblia no nos dice, pero me puedo imaginar que fue por la noche que aquella mujer se le extravió aquella dracma. La Biblia dice que aquella mujer lo primero que hizo fue encender su lámpara y comenzó a buscarla diligentemente. Número 1, la mujer comenzó a encender la lámpara. Número 2, buscó diligentemente hasta encontrarla. Número 3, y dice la Biblia que en cuanto la encontró, organizó una grande fiesta. Pero en todo momento la mujer tenía la lámpara encendida, porque cuando tú enciendes la lámpara, mi amado hermano, mi amada hermana, la gloria de Dios te va a dirigir. Vas a tener revelación, vas a escuchar la voz de Dios y finalmente vas a gozarte en la presencia de Dios. Por eso le dice el Salmo 119 y en su verso 105: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aquellas mujeres, dice la Escritura, aquellas que no tenían la lámpara encendida, que a la medianoche se escuchó un clamor, y he aquí que venía el esposo y se acercaba, pero ¿quién se va hoy con el esposo? Solamente las que tienen la lámpara encendida. Miren, aquellas estaban preocupándose por ir a comprar un poquito más de aceite, pero por eso es que yo le digo, usted tiene que tener reserva dentro de su interior, dentro de su corazón, para que su llama, su lámpara no se apague. Vengan los vientos, quieran apagarla, pero usted está bien, pleno, completo de parte de Dios, con un depósito en el cual el Señor ha puesto en su corazón, y usted va a estar encendido, y su lámpara por consecuencia permanecerá encendida. Si usted se le pasó o se la pasa literalmente distraído en cosas que no encienden su espíritu, no se vaya a quejar después. Hoy en este día es la oportunidad de llenarse de Dios y de alimentarse con su palabra, con cantos, con adoración, con alabanza, con consagración, con oración, amado hermano, con todo lo relacionado con Dios, con todo lo que tiene que ver con el Señor, para que su lámpara se mantenga encendida. Usted tiene que cambiar por fuera. Y cuando usted cambia por fuera, también por dentro se cambia. Elí estaba durmiendo en el templo donde estaba la presencia de Dios, y su responsabilidad como sacerdote era mantener aquella lámpara encendida. Él ministraba, él hacía todo el orden del servicio, él se sabía los cantos, se sabía la de Remolineando, él se sabía la de El León de la tribu de Judá, él se sabía Cuando levanto mis manos, pero él estaba dormido en el templo, estaba distraído. Y fíjense que hay muchas personas que de la misma manera se saben los cantos, dan ofrenda, dan diezmos, levantan las manos, pero se descuidan. Y el punto principal hoy en este día, Iglesia Apostólica Monte Sinaí, es que usted se mantenga encendido, que tu lámpara no se apague, que usted mantenga a como dé lugar
aquella luz brillando, la luz de Jesucristo. Elí ministraba, mire hermano, él ministraba, se paraba delante del púlpito y yo creo que soltaba unos sermonazos de aquellos al principio, pero de repente dice la Biblia, la palabra de Dios, que la palabra del Señor comenzó a escasear. A mí me preocupa eso. Cuando yo veo a los hermanos predicar aquí, que yo les digo, hermano, le toca el servicio, le toca la predicación, y veo que se sueltan con un mensaje, me siento hasta chiquito y le tengo que echar más ganas. Y yo digo, no, ¿cómo es posible? Y se ve reflejado de que ellos estudian y que ministran. Hermano, cuando estoy sentado, yo siento la gloria de Dios, siento la unción del Espíritu Santo respaldándolo. ¿Sabe por qué? Porque ellos están manteniendo su lámpara encendida. Pero en el momento que una persona se pare aquí atrás, delante de este púlpito, y usted no sienta nada, o vea usted a todos gozándose y usted no sienta nada, comiéncese a preocupar, porque el pábilo de aquella lámpara se está apagando. Es necesario volverse a la palabra de Dios, al fuego de Dios, a buscar una vez más de la presencia de nuestro Señor. Elí se encontraba durmiendo en el templo donde estaba la presencia de Dios. Note usted muy bien, mire, Elí estaba donde estaba la presencia de Dios, pero él se estaba durmiendo, estaba descuidado, y su responsabilidad, él era el sumo sacerdote. Cuando hablo, era el sumo sacerdote, era el líder. Había otros sacerdotes, pero él era el sumo sacerdote, era el principal de aquel templo, el principal que estaba en ese lugar. Y no solamente era un sumo sacerdote, él ejercía también como juez. Pero dice la Escritura que en el momento en que se estaba apagando la lámpara, aquella flama que debería mantenerse encendido, también sus ojos comenzaron a oscurecerse y su oído ya no escuchaba la voz de Dios. Todo por no mantener una relación íntima con el Señor. Él ministraba, él hacía el orden del sacerdote, pero su lámpara se estaba apagando. Necesitaba la unción fresca de Dios, el aceite divino de Dios. Necesitaba apasionarse, volverse a Dios. Pero como este hombre ya estaba más frío que las patas de un pingüino en el Polo Norte, Dios tuvo que voltear a ver la próxima generación. Y como el otro hombre llamado Samuel estaba dispuesto, aquel hombre, dice la Escritura, aquel pequeño joven estaba comenzando a ministrar, pero cuando ministraba lo hacía con pasión, lo hacía con entendimiento. Y a Dios le agradó esto. Hombres apasionados, hombres que busquen de Dios, hombres que digan, Señor, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. El sumo sacerdote. Hoy no deje que su lámpara se apague. El problema de Elí y de muchos cristianos hoy en día es que están dentro del templo, pero su espíritu se encuentra apagado. ¿A qué hora se acaba? Mira este gordito, pelos parados. Ya se tardó mucho. Pues fíjese, ese es el principio de que cuando su pábilo se comienza a apagar. El pábilo es aquel trapito que mantiene. ¿Ha visto las velas que tienen un hilito? Ese es el pábilo. Y el pábilo se comienza a apagar, se comienza a apagar. Por eso a Elí se le comenzó a oscurecer la vista. Todo ahora lo ve mal. Todo le parece pesado. Porque como a Elí, sus ojos comienzan a oscurecerse y comienza a perder la visión. ¿Se recuerda antes cuando usted llegó a los pies de Cristo?
Pastor, ¿cuándo hay culto? Los cultos son los martes, los jueves y los domingos. Aquí lo esperamos. Hermano, ¿y por qué no abre una célula el día miércoles? Vamos a abrirla. Y de repente, como aquel que empuja la carreta y simplemente la empujó y a medio camino se hizo a un lado, porque se le acabó la pasión. Y aquí no se trata de pasión, se trata de convicción, de estar agarrados de la mano del Señor. Y la Biblia dice que antes de que la lámpara se le apagase, antes de que fuese extinguida aquella llama, Él encendió una nueva lámpara y le puso aceite fresco. Dios hoy quiere encender a alguien con visión, alguien con nuevas fuerzas, alguien que sea sensible a Dios, alguien que escuche su voz, alguien que diga como dijo Samuel: heme aquí. Hoy, levántese, encienda su lámpara, renuévese en Jesús, porque Él quiere darle dirección, fuerza, visión para usted y también para su familia. Póngase de pie en esta hermosa noche, que yo sé que es tarde. Vamos a ponernos de pie en esta noche, ahí con su mano levantada vamos a decirle: Señor Jesús, gracias por este privilegio